capaz que lo podemos, es algunas cosas de las que podemos conversar ahora. La idea es que sea una charla entre todos. Para mí son dos amigos, así que es muy cómodo. La idea es que ustedes puedan sentirse de la misma manera y conversemos un poco. Aus. Bueno, gracias a mí por la invitación este sábado a la mañana. Bastante sádica la invitación. Bueno, hace un tiempo ya que tenemos este libro de Tamí, y ayer pensaba justo esto que estaba leyendo Mariana. Es un libro de Tamí, pero es un libro que Tamí ha hecho con muchas otras personas en los 1000 viajes que hace anualmente, que va, que viene, que conversa con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con tantos otros lugares y personas también, ¿no?, que específicamente trabajan el problema de la raza, de la racialidad, y también hace una apuesta un poco más allá. No se queda, como decía Mariana, ni con la raza ni con la racialidad, va un poco más allá, hablando de los sujetos racizados, y que ahora te voy a dar la palabra para que vos expliques cuál es la diferencia entre estas, porque es un poco, ¿no?, sí, una de las fortalezas que tiene el libro, que no es solamente algo fundamental que tiene el libro, que es una crítica sólida, apoyadas en teorías decoloniales, en queer o ciencias humanas sociales, claramente, a un cierto omisión, un cierto olvido, incluso un carácter, lo que tiene, ¿no?, un carácter ideológico muy fuerte de este problema de la raza en el psicoanálisis, no sé si decir, sí, no solamente. No sé si decir la mayoría o por lo menos en el psicoanálisis canónico. Pero que no solamente, sino que también es un libro que permite pensar este problema de la raza en otros ámbitos, cómo se juega en otros ámbitos, en otras teorías, en otros discursos, por omisión o por una expresión directa de esto no tiene nada que ver con la raza, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la raza? O no creo en eso de la raza, ¿no? Los efectos políticos que tienen ese tipo de afirmaciones. Te doy la palabra y vamos. Capaz que la primera pregunta es esa: ¿cómo es que planteás esta propuesta de la inexistencia de la raza, la racialidad y esta apuesta tuya que haces a pensar estas nociones, es decir, conceptos, pero vinculados fuertemente al sufrimiento, ¿no? Sí. Al sufrimiento de personas, básicamente, minoritarias, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber venido un sábado por la mañana. Y bueno, voy a arrancar con las preguntas de ustedes sobre esa paradoja con la que arranca el libro, que es la raza no existe. Y digo, la raza no existe y sin embargo tiene efectos sociales y psíquicos. Y la raza no designa aquella impostura pseudocientífica, pseudofilosófica primero del 17, 18 y luego pseudocientífica, pseudobiológica de las razas en el plural, que dieron lugar a muchas teorizaciones, muchos discursos de varias disciplinas sobre las razas, jerarquizaciones de grupos humanos, obviamente que legitimaban la colonización y la explotación de cuerpos no blancos. La raza no es las razas, esa impostura en plural. La raza no es ni biológica, ni cultural, ni ontológica, es relacional. O sea, no le pertenece a un sujeto o a un grupo de sujetos. Define la relación entre dos sujetos o dos grupos de sujetos. Y esa relación es una relación siempre binaria de inclusión e exclusión, mayoría y minoría, cuerpos glorificados y cuerpos abyectos.
Y por lo tanto la raza, yo hago una doble hipótesis de creación de la raza a partir de la modernidad, vamos a decir, al inicio de la modernidad, con dos fuentes. Primero, en la península ibérica, con los estatutos de limpieza de sangre, que de repente en el siglo XV interdictaron los matrimonios, o sea, con antiguos cristianos a los nuevos cristianos, a los conversos, las conversas del judaísmo o del islam, y ese estatuto de converso o conversa se transmitía, o sea, transgeneracionalmente hasta la séptima o la octava generación, una tipa que tenía un antepasado en 64, ¿cómo dijiste, Philip? Exabuelo, un exabuelo, tatara, penta y exabuelo, o sea, un antepasado en 64 que fuera converso, continuaba a la octava generación siendo considerado como conversa. O sea, era un estatuto que se heredaba y que definía esa diferencia. O sea. Y obviamente eso fue usado por la Inquisición, en todos los juicios de la Inquisición, lo que determinaba la culpa era menos los actos dichos heréticos que la genealogía de converso o conversa. Y luego, bueno, fuente en la península ibérica, donde nació el antisemitismo europeo de cierta forma, y luego invasión de las Américas, a finales del siglo XVI, y uso de la raza precisamente para compatibilizar una distribución atroz del trabajo, o sea, siendo muy materialista acá, o sea, obviamente la invasión de las tierras, la ocupación de tierras autóctonas, masacre de las poblaciones, deportación de casi 15 millones de africanos y africanas, y justificar esa distribución del trabajo que está en la base del sistema capitalista, justificarla y compatibilizarla con los valores de Europa, o sea, primero valores cristianos, luego valores filosóficos de la filosofía de la Ilustración, valores democráticos, la libertad, la igualdad, etc. Hacer que, bueno, esos valores se aplicaran únicamente en las metrópolis, pero no se aplicaran a los cuerpos racizados de las colonias, o sea, que estaban excluidos precisamente de eso. Y digo racizado, bueno, eso me permite precisamente abordar esa cuestión. Yo retomo esa palabra, sé que no existe obviamente en castellano racizado, racización, pero retomo esa diferencia hecha por una socióloga feminista materialista de los años 70 francesa que se llama Colette Guillaumin, y ella habla de racización. Y retomo ese doble racialización y racización. La racialización nos concierne a todos, todas, todos. Todos estamos colocados dentro de una relación social de raza, apareciendo como blancos o blancas o como racizados. O sea, la racialización le concierne a cualquier tipo de cuerpo. La racización es una racialización negativa e inferiorizadora. O sea, una persona percibida como negra es racializada y racizada. Una persona percibida como blanca es solamente racializada. Y para mí es importante mantener ese doble precisamente porque para ver que la creación de subjetividades blancas es también un producto de la raza, es también un producto del racismo. El racismo no concierne solamente a las personas racizadas. El racismo es también la producción de posicionamientos blancos. Y entonces, bueno, esa historia en las Américas, y luego, bueno, con vamos a decir, el desarrollo de muchos discursos, desde la filosofía hasta la biología, pasando por las ciencias políticas, la economía, sobre esa formación discursiva de la raza y, bueno, la popularización de esas representaciones en el XIX, sobre todo en las metrópolis, la idea de las ferias humanas, de los zoológicos humanos, donde llevaban a gente negra, asiática, indígena, para performar en las grandes capitales lo que es ser
racizado precisamente, los imperios. Y luego, bueno, eso, toda la ingeniería social que se fundó sobre teorías racistas del 19, teorías como de Gobineau, de Le Bon, de Vacher de la Puig en Francia, pero en muchos otros lugares, toda la ingeniería social que literalmente se aplicó en América Latina, o sea, el blanqueamiento civilizatorio de las poblaciones de Uruguay, de Argentina, de Brasil, precisamente incentivando una migración europea que blanqueara, que salvara esas poblaciones que eran indígenas y afrodescendientes. Y luego, bueno, eso culminó con todas esas legislaciones raciales, culminó en la Segunda Guerra Mundial en el genocidio judío y cigano en suelo europeo. Y fue como si fuera la primera vez que la raza apareciera de forma tan evidente en suelo europeo. Y el genocidio nazi no fue nada más que una continuación de la atrocidad de las políticas coloniales racistas. O sea, eso lo dice ya Hannah Arendt, lo dice M. Césaire. O sea, que los nazis solo radicalizaron, aplicaron dentro de la Europa las políticas raciales de masacres y genocidio que estaban aplicadas en las colonias y salieron de repente al aire. Y entonces, bueno, claro que la raza no existe como impostura científica y sin embargo continúa definiendo las relaciones entre gente, entre grupos de personas, a partir, bueno, hoy en día, bueno, hay algunas excepciones, pero ya no hay más, vamos a decir, regímenes, estados explícitamente racistas. Bueno, los hay. Bueno, lo que está pasando en Israel, por ejemplo, es explícitamente racista y es una política colonial fundada sobre ciertas concepciones de la raza. Pero digamos que de forma más general, hoy el racismo no es un racismo de Estado, sino un racismo, vamos a decir, sistémico, que no se limita a racismos individuales. O sea, el racismo no es, a mí no me gustan las personas de color individualmente, o yo soy un partido de extrema derecha que es racista individualmente. El racismo no es solo eso. El racismo es institucional, o sea, todas las instituciones son atravesadas por relaciones sociales de raza que hacen que no somos iguales en nuestro acceso a los bienes materiales y simbólicos. En función de nuestra racialización tenemos un acceso diferenciado a la educación, a la salud, a la vivienda, al empleo, a todo eso. En el tratamiento con la justicia, con la policía, obviamente. Entonces, racismo institucional, que es un racismo sistémico. La idea, bueno, muy simplemente definido como la desigualdad en el acceso a bienes materiales y simbólicos. Y entonces, en régimen de racismo sistémico, hay que pensar que el racismo no es el hecho de una persona, o sea, no es una persona mala que va a ser racista, sino un acceso diferenciado que acaba afectando toda la trayectoria de un grupo particular. Un ejemplo de racismo institucional es, por ejemplo, durante la COVID, en un departamento de Francia, por ejemplo, pero eso pasó en muchos lugares, en los Estados Unidos también, un departamento de Francia bastante racizado, o sea, donde hay muchas personas racizadas, francesas y extranjeras, tuvo 3 veces más muertos de la COVID. Eso no quiere decir, obviamente, que las instituciones de salud son explícitamente racistas y no tratan a cuerpos racizados. Quiere decir, primero, que había mucho menos infraestructuras de salud. Segundo, que se accedía, o sea, no se acostumbraba a recorrer tan sistemáticamente a instituciones de salud en ese departamento por personas racizadas. Y tercero, que durante el lockdown, mientras la mayoría de nosotros estábamos confinadas, las personas que trabajaban en las cajas de los supermercados, que hacían delivery, que todo eso, son personas racizadas. Esos trabajos precarizados son asumidos por personas racizadas. Entonces, institucionalmente, hubo esa desigualdad
que hizo que hubo más muertos. Pero que no quiere decir que había personas explícitamente racistas, individuos psicológicamente, ideológicamente racistas, sino que el sistema es un sistema de desigualdad. Y eso se tiene que reconocer, porque hoy en día una forma de perpetuación del racismo sería por parte de personas blancas decir, yo no veo el color, yo soy indiferente al color, es lo que se llama en inglés color blindness. A mí no me, bueno, yo no soy racista precisamente porque no veo el color. Y no se da cuenta que cuando se dice eso, yo no veo el color, lo digo a partir de una posición de lujo, o sea, de una posición privilegiada. Tengo el lujo de poder decir no veo el color porque no me afecta en lo cotidiano. O sea, no sufro precisamente de los que ven el color precisamente. O sea, que si soy un joven negro y de la periferia o del centro y que de repente me pongo a correr en la calle y que hay tres policías al lado, claro que no tengo otra opción de que ver el color, porque me van a pegar a trompadas de repente porque soy un cuerpo visibilizado, o sea, percibido como cuerpo amenazador. Y entonces no puedo pensar, o sea, no puedo ofrecerme el lujo de decir yo no veo el color. Tengo que considerarlo en mi cotidiano. Y eso, bueno, es un ejemplo precisamente también de la forma como actúa el racismo sistémico. O sea, cuando digo no veo el color, estoy imponiendo un punto de vista blanco que no está concernido por esas cuestiones y lo estoy imponiendo a los demás y estoy oscureciendo, invisibilizando otros puntos de vista y otras vivencias absolutamente centrales. Bueno, yo vivo en Francia y es exactamente lo que pasa con el mito del universalismo republicano. O sea, que es una linda idea, somos todos iguales, y lo dejo al masculino, porque en el universalismo republicano, si se pone en relieve una cuestión de género, de sexualidad, de raza, de clase, ya se sale de lo universal. Lo universal tiene que ser neutral, es decir, masculino, obviamente. Entonces, en el universalismo republicano es una linda idea de igualdad, vamos a decir, ambicionada. Lo que pasa es que no está aplicada y no somos todos iguales. Y cuanto más voy escondiéndome detrás de ese discurso de universalismo republicano diciendo somos todos iguales, más voy oscureciendo las vivencias y experiencias de personas minorizadas, alterizadas por razones de relaciones sociales de raza. Y cuando digo no veo el color, también interdito cualquier, o sea, primero tengo una posición totalmente negacionista de la historia, porque la línea de color hasta hace muy poco valió durante casi 5 siglos, la línea de color y la diferencia, las jerarquizaciones de colores, y entonces estoy invisibilizando toda esa historia y estoy prohibiendo cualquier medida de justicia retrospectiva, o sea, reparativa o reparadora, medidas de acción afirmativa, por ejemplo. Yo viví bastante en Brasil, como lo decía, y en Brasil hubo toda una política, por ejemplo, en las universidades de cuotas, que son medidas reparadoras de acceso, precisamente porque acceder a la universidad implica, bueno, pasar un concurso y ese concurso implica tener un nivel bastante alto en las universidades públicas, que son las mejores, las de no pago. Y las personas que solían, bueno, entrar en la universidad siempre venían de escuelas primaria y secundaria privadas y son mayoritariamente personas de clase favorecida y personas blancas mayoritariamente. Pues cuando fueron adoptadas esas cuotas en la universidad, cambió totalmente el paisaje universitario. O sea, hace 20 años no había ni una sola persona negra dentro de los estudiantes y los y las docentes. Hoy en día hay estudiantes negros y negras y hay docentes negros y negras, lo que hace que esos temas puedan ser abordados también y trabajados, y eso es re importante, tanto por la representación de la persona cuanto por
el desarrollo de discursos que no estaban desarrollados antes, que no eran desarrollados, esas cuestiones de discursos sobre, bueno, estudios críticos de la raza, de la blanquitud, que no eran considerados como, como temas dignos de ser desarrollados. Y eso hizo también que en términos de psicoanálisis, Brasil hoy en día me parece está en la vanguardia de todas las producciones psicoanalíticas sobre raza y psicoanálisis, colonialidad y psicoanálisis. Bueno, acá también ustedes tienen a un par de psicoanalistas bastante muy buenos que van desarrollando eso. Estoy pensando en nuestro amigo Fernando Barrios, con su libro Degenerar Psicoanálisis, re bueno sobre esos temas. Es un libro totalmente interseccional que va hablando de género, sexualidad y raza. Estoy pensando en todo lo que ustedes hacen con la revista Calibán y que va abordando esos temas y precisamente el psicoanálisis durante mucho tiempo no abordó ni temas de género ni temas de raza, pretendiendo hablar a partir de una posición no situada, a partir de lo universal. Eso te iba a preguntar, todo esto que tiene que ver con el psicoanálisis. Eso, bueno, que tiene que ver con... bueno, tiene que ver con el psicoanálisis en el sentido de que ¿a qué nos dirigimos cuando escuchamos psicoanalíticamente? O sea, ¿quién puede acceder a un diván? ¿Y cómo y qué temas puede desarrollar sobre un diván? O sea, porque hay, bueno, voy a hablar de una caricatura, pero hay psicoanalistas que te dicen no podés hablar de la última manifestación a la que fuiste porque eso es realidad exterior. Lo que tenés que aclarar y desarrollar acá es papá, mamá, Edipo y nada más. O sea, como decía Deleuze, los pequeños segredos de familia, bien sucitos. Pero la realidad exterior, lo político, no tiene nada que o sea, no puede, no está digno de ser citado en un diván. Y yo pienso que lo psíquico es fundamentalmente político. O sea, no crecemos apartados de contextos sociales que van precisamente transmitiendo esas relaciones sociales. A mí me interesa pensar los efectos psíquicos de las relaciones sociales de poder, de género, de sexualidad, de clase, de raza, que tienen efectos psíquicos y tienen efectos sobre el dispositivo analítico y levantan esa pregunta de ¿a quiénes escuchamos? ¿Y cómo podemos ser sensibilizados y sensibilizadas a esas cuestiones o no? Y cómo si no las escuchamos vamos perpetuando en el contexto clínico esa desmentida y esa erradicación de vivencias y experiencias de gente minorizada por cuestiones de género, por cuestiones de raza, por cuestiones de clase. Entonces me parece absolutamente central en el psicoanálisis, en un psicoanálisis que no pretenda hablar del sujeto del inconsciente de forma universal y general, o que ese sujeto del inconsciente no es nada más que la universalización de una postura muy situada, mayoritariamente masculina, ciscentrada, heterocentrada, blanca, europea, totalmente. Y entonces seguir en América Latina o en otros lugares del mundo ejerciendo un psicoanálisis que no piense las problemáticas locales, que no piense la racización, que no piense las exclusiones de género, que no piense, es de cierta forma ejercer una colonialidad otra vez. O sea, el psicoanálisis con los psicoanalistas que vienen de Europa, que difundieron la buena palabra en toda América Latina, bueno, en Argentina mucho, y que se tendría ese psicoanálisis que aplicar de forma absolutamente, o sea, siempre repetitiva, igual a lo idéntico y sin llevar en cuenta las realidades locales que no son europeas, obviamente. Y incluso en las realidades europeas hay cuestiones de racialización, cuestiones de género, que implican en la propia Europa, en la misma Europa, precisamente no aplicar un psicoanálisis del sujeto universal de forma general. Yo laboro mucho con personas que
padecen de exclusiones de género, de sexualidad y de raza en Francia, y hay que escucharlas de una forma muy específica. Eso no quiere decir que haya un psicoanálisis específico a cuestiones de exclusión, No, pero tiene que ver con, mira, ¿sabes qué estaba pensando hace un rato? Tiene que ver con una posición subjetiva. ¿Y sabes me acordé de esto que vos contás siempre de que sos francés estando en Marruecos, pero cuando llegas a Francia, ¿qué pasa? ¿No? Tiene que ver. Sí, exactamente. Está bueno. Sí, exactamente. Yo nací y crecí en Marruecos, soy marroquí, bueno, a pesar de esa carita de polaco, y llegué a Francia a los 18 años. Y mientras como había crecido en una escuela francesa, siempre bueno, un modelo idealizado de la cultura, del saber francés y todo eso, llegué bien colonizado en Francia y descubrí que era marroquí en Francia, mientras pensaba que era francés cuando estaba en Marruecos. Y bueno, obviamente, y que había una forma de tratamiento diferente y que, bueno, y eso. Vos haces una pregunta en el libro que tiene que ver con si el diván es blanco. Sí, es precisamente, mira, es precisamente lo que estaba intentando decir sobre un psicoanálisis universalizador, mayoritario. Pregunto si el diván es blanco. Esa pregunta es si lo que escuchamos a partir de una posición universalizadora no acaba aplicándose solo a sujetos subjetivados como blancos. O sea, me explico, yo la blanquitud, bueno, ya vimos, la raza es relacional, es relativa, o sea, yo era blanco en Marruecos, de repente en Francia no soy blanco. Y cuando fui a vivir en Brasil, era blanco de nuevo, no entendía, pero bueno, era blanco. Cuando fui a vivir en Argentina, de repente ya no era más blanco. Y el turco, el morocho. Y bueno, o sea que es relacional, obviamente, la raza, la blanquitud. Pero siendo así, la blanquitud yo la defino más allá de una cuestión fenotípica, ya que es relacional, la defino como una posición enunciativa, como una posición del discurso. La blanquitud es aquella posición que siempre pretende hablar desde lo universal, en la que el sujeto se hace un garantidor de la universalidad de lo que dice y por lo tanto acaba excluyendo todas las posturas discursivas que no son universalizadoras, o sea, acaba excluyendo posibilidades discursivas de sujetos que no hablan desde lo universal, que escapan a lo universal, que son excluidos o excluidas por lo universal. Entonces la blanquitud es esa postura discursiva que pretende hablar desde lo universal y entonces siempre tener la legitimidad de hablar de cualquier cosa sin saber nada además y de secundarizar la escucha. Y entonces, por eso, en ese sentido, pregunto, ¿será blanco el diván? O sea, ¿será que a partir de qué postura escuchamos un analizante, a partir de una postura universalizadora? Y si lo hacemos así, hay muchas cosas que acabamos no escuchando. Y entonces, bueno, me parece re importante reconocer la racialización y del analista y del analizante y ver cómo esa racialización dentro de la transferencia, dentro de lo que está siendo intercambiado entre analista y analizante, cómo esa racialización define posibilidades de escucha o las va cerrando o sea, reconocer que, bueno, obviamente son posiciones imaginarias, o sea, el analista, un hombre blanco, hetero, la analizante, una mujer negra, lesbiana, son construcciones imaginarias. Lo que pasa es que, bueno, esas construcciones imaginarias son articuladas dentro del contexto de análisis por lo que se llama una transferencia simbólica. Y mi idea, precisamente, escuchar más allá de la blanquitud del diván,
es intentar ver cómo en la transferencia simbólica van siendo repetidas relaciones sociales de poder, de raza, de género, de sexualidad, cómo van siendo repetidas y de repente cómo, analizando la transferencia simbólica, cómo en vez de repetirlas, que es eso, bueno, la transferencia como lugar de repetición, identificarlas, comentarlas y hacer que él o la analizante pueda desplazarse de esa repetición en la que está tomada o tomada. Y es eso, intentar escuchar más allá de cierta blanquitud del diván que va a pretender escuchar el sujeto universal del inconsciente. David, perdón. Sí, no, también. ¿Te parece, que cuando leí el libro me quedé con la idea de que era un libro que no solo estaba dirigido a quienes practican el psicoanálisis como analistas, sino también como analizantes, ¿no? Y ahí vos traes una idea, traes una noción sumamente importante en el psicoanálisis, que es el de la resistencia. Sí. Entonces, si podés contar un poco. Gracias. Sí. Porque ahí me parece que el libro toma una amplitud, digamos, que no solamente está dirigido a quienes lo practican como analistas, sino... Sí, bueno, es una tentativa, no sé si lo logré o no, pero la idea es, esa idea de la resistencia me parece re importante, o sea, habitualmente, de forma común, se entiende en psicoanálisis que la resistencia es una resistencia psíquica y es una defensa contra la elaboración. Se dice, bueno, muchos freudianos y posfreudianos intentaron precisamente atacar la resistencia del analizante, hacer que, bueno, el ego psychology, muchos posfreudianos, y hasta que, bueno, Lacan dijera que la resistencia viene del analista, o sea, es el analista que provoca la resistencia. Bueno, eso es una definición, vamos a decir, psíquica de la resistencia. Yo quise ir más allá de esa definición psíquica y pensar la resistencia como resistencia política del analizante o de la analizante. O sea, retomando varios ejemplos históricos de resistencia política, de resistencia, por ejemplo, la resistencia de los y las esclavizadas que huyeron, por ejemplo, en Brasil y fundaron quilombos, que son repúblicas horizontales de resistencia. La resistencia de los colonizados y colonizadas, como la tematiza Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, resistencia y reacción violenta ante la violencia del colonizador, que es la única forma en la que el colonizador o la colonizada puede recuperar una dignidad humana, precisamente resistiendo y rebelándose, y otros movimientos históricos que me ayudaron a pensar una resistencia del analizante de forma política. Resistencia en el sentido de hablar en primera persona. Eso me parece re importante, hablar como sujeto. O sea, por ejemplo, cuando las afrofeministas desarrollaron toda una literatura, bueno, todo un pensamiento, lo que era muy importante era hablar en primera persona, no ser, y eso lo dice muy lindamente Fernando Barrios, que forma parte de la ética del psicoanálisis, que es no ser un objeto de discurso, sino ser el sujeto que habla, no ser hablado por otros y otras, sino hablar en primera persona. La resistencia es primero eso, hablar en primera persona. O sea, sí, hallar una posición de sujeto. La resistencia del analizante es también desmelancolizarse. O sea, yo tematicé una noción allá que llamo melancolía de raza. La melancolía de raza es una subjetivación mayoritaria que impone la blanquitud. Impone la blanquitud tanto en los sujetos blancos cuanto en sujetos racizados. Impone la blanquitud como modelo. Y como ese modelo es absolutamente inatingible por personas no blancas, provoca una melancolización, precisamente. Entonces, resistir es desmelancolizarse. O sea, esa violencia melancólica volcada contra sí tiene que ser
vuelta al exterior. Y entonces eso implica un enfurecerse, una experiencia de la rabia. Me parece re importante. La rabia como momento de resubjetivación. Y que nosotros, nosotras, analistas, también podamos recibir esa rabia, que no nos mate, o sea, que no es una rabia transferencial y que podamos precisamente ser los destinarios de esa rabia, de la rabia que permite recuperar una posición de sujeto que se defiende también, un defenderse, que me parece re importante, porque me parece que muchas veces personas que sufrieron, bueno, de forma general, de exclusiones y de opresiones o de género o de raza o de clase acaban alienando su propia capacidad de defenderse, su propia agencia. O sea, eso tiene un nombre que se llama dirty care, o sea, un cuidado sucio. El cuidado sucio es precisamente aquella posición de la persona que, por ejemplo, imaginemos una mujer que padece de violencia doméstica y que llega a conocer con una precisión absolutamente bestial todas las reacciones de su compañero. Sabe que el tonito de voz o aquel gesto o aquella cosa puede explotar en un momento de violencia tremenda. O sea, llega a desarrollar un saber tremendo sobre el otro. Pero ese saber no le da una posición de privilegio epistémico. Es un saber que acaba alienando su propia agencia, que es un saber muy fuerte sobre el otro, pero que acaba alienando las propias potencialidades del sujeto. Es como, bueno, sujetos negros que tienen, o sea, que eso lo decía ya W. Du Bois a principios del siglo XX en los Estados Unidos, que tienen que tener un doble punto de vista inscrito en su cuerpo propio, como sujeto negro, pero tienen también que tener el punto de vista del blanco sobre sí, porque si no, se exponen a una vulnerabilidad total, y si hacen algo sin tener en cuenta el punto de vista del otro, del sujeto blanco, y pueden ser percibidos como amenazas, pueden no sé qué, y pueden ser matados, precisamente. Entonces, eso es un saber que se desarrolla sobre el otro, un saber tremendo, pero que paradójicamente no le da al sujeto una posición ventajosa, no le da una posición de privilegio, sino que le quita la propia agencia. Y me parece que eso es una de las cosas que se trabajan en la elaboración psicoanalítica, que el sujeto pueda desplazarse de esa posición de alienación total de su agencia. Resistir es precisamente eso también. Y resistir, un último punto que me lo levantaste pero no tuviste cuando hablé de eso en la clase, que es el punto de las listas de analistas seguros o seguras, de analistas situados o situadas, que es muy, muy importante y muy interesante. O sea, van circulando listas de analistas, se dice analistas situados y situadas, o sea, sensibilizados y sensibilizadas a cuestiones de género, de sexualidad, de disidencias sexuales, de raza, de clase, y, o sea, analizantes que dicen, yo quiero a un analista trans, yo quiero a una analista negra o tal o cual. Y eso, bueno, enfurece mucho a los analistas diciendo, no, eso es el reino de lo imaginario, porque el analista es neutral y entonces no. Y obviamente que el hecho de ser un analista negro no garantiza que voy a escuchar mejor a una persona negra, o el hecho de ser un analista gay no garantiza. Pero lo que sí abre son dos cosas. Primero, el hecho de que esté situado así y consciente de mi situación me abre a una politización, a una formación. O sea, lo digo de otra forma, todos los analistas son situados, todos. Blancos, heteros, gays, lesbianas, trans, negros, negras, todos son situados. Pero los hay
que invisibilizan totalmente esa situación, porque cuando uno o una está situado en una posición mayoritaria, es como si no fuera marcada esa posición, no fuera situada esa posición. Entonces, todos los analistas son situados. Y si yo digo que soy un analista situado, es que estoy consciente de la forma en que me localizo dentro de relaciones sociales de poder, y entonces que estoy sensibilizado a esas cuestiones y que puedo escucharlas. Y también por parte de los analizantes es una forma de resistencia que me parece absolutamente fundamental, que es una forma de decir, cuando digo como analizante, yo quiero ir a ver a un analista gay, estoy diciendo, no me entrego totalmente pasivamente a la autoridad infalible de este analista, pensando que siempre tendrá razón. O sea, estoy diciendo, yo me abro la posibilidad de evaluar cómo me escuchan y si me escuchan en lo que quiero decir, que es una forma precisamente de tener una posición de sujeto. O sea, es una forma de no renunciar a su agencia, es una forma de empoderamiento, me parece. Decir, yo quiero tal o cual analista. Obviamente que todo el proceso analítico es ir más allá de esa captación imaginaria de analista gay, trans, negro, blanco, etc. Pero si yo digo de entrada, yo quiero un analista que escuche esas cuestiones, me estoy empoderando en el sentido de que estoy diciendo como sujeto puedo evaluar la forma en la que me escuchan y no me entrego totalmente pasivamente a la autoridad infalible de un analista. Y eso me parece re importante, porque hubo toda una práctica del psicoanálisis que de repente lo ponía todo en la transferencia del analizante y siempre es la culpa del analizante y si el analizante quiere cerrar un momento de análisis es que está resistiendo y no puede salir, y eso es una pasivación total, que hace que el analizante no está en una posición de sujeto. Entonces, bueno, resistencia es también eso, me parece. Bueno. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Yo quería hacer un comentario. Bárbara, Por favor. Desde otro lugar, no como analista. No escuché el concepto de cultura, pero cultura en un sentido amplio, en un sentido de crianza, de lo que uno conoce allí donde crece y de lo que lo va a marcar más allá de la piel. Sí. Entonces, eso también es muy importante. Lo digo también desde la experiencia, porque Sí. yo he vivido en el norte de África, he convivido también con gente del África blanca, llamada África blanca, y del África negra, y hay diferencias, pero son diferencias del bagaje que traen, que es un bagaje que los marca para siempre, y que de hecho también a veces les posibilita el acceso a muchas cosas más allá del color de la piel. Claro. ¿Ah? Claro, no, tienes razón. La cultura acá es importante y bueno, hubo obviamente muchas perspectivas, sí, que se desarrollaron a partir de la cultura, el etnopsicoanálisis, las perspectivas transculturales, etc. Y a mí lo que no me cierra completamente es que a mí lo que me interesa no es, bueno, vamos a decir, es muy importante que se tome en cuenta que hay diferencias culturales. Es una forma de descentralizarse, de cierta forma. Intentar escuchar de otra forma que no sea etnocentrada. Absolutamente. Solo que la cultura y todos los discursos sobre la cultura, discursos de multiplicidades culturales, son discursos a veces un poco utópicos en el sentido de que, ay, qué lindo que haya muchas culturas y diferencias culturales y no sé qué. Y a mí lo que me interesa no es solamente que haya diferencias, es que esas diferencias son diferencias jerarquizadoras. O sea, no se trata solo de diferencias entre culturas, se trata de relaciones sociales de poder. O sea, a mí lo que me interesa cuando hablo de raza es precisamente que la raza es una
relación de desigualdad. O sea, por ejemplo, perspectivas etnocéntricas, perspectivas transculturales, van a intentar escuchar un sujeto, qué sé yo, que emigró de Camerún y se instaló en Francia, y escuchar cómo la cultura de Camerún puede tener, obviamente, efectos sobre la subjetivación de ese sujeto, y escuchar la diferencia de esa cultura en cuanto a la cultura francesa. Muy bien. Lo que pasa es que este sujeto no está solamente expuesto a esas diferencias, sino que esa diferencia es una diferencia jerarquizadora. Es un sujeto que sufre también de relaciones sociales de poder, como sujeto migrante, como sujeto negro, o sea, que la cultura solo me parece no suficiente. Solo no, con. La cultura ¿sí? con, metida dentro. Claro, metida dentro. Pero, o sea, a mí lo que me interesa es la cuestión del poder acá. Y hablar de cultura solo deja de lado la cuestión del poder y los efectos del poder, los efectos psíquicos del poder. Así que, bueno, sí, tenés totalmente razón, pero yo agregaría también esa dimensión de poder a la cultura. O sea, la inclusión no es solamente la diferencia de cultura, es una diferencia inferiorizadora, es una diferencia con un polo, o sea, mayoritario, y un polo totalmente minorizado, y que tiene efectos esa relación de poder, me parece. Por eso que no me identifico totalmente con las perspectivas, no me identifico con las perspectivas etnopsiquiátricas, transculturales, porque, bueno, parece que dejan de lado la dimensión del poder acá. Y la relación de opresión, sobre todo, acá. Es difícil tratar todo junto. Meter todo. Es el desafío de ese libro, intentar pensar lo psíquico y lo político juntos, precisamente. Obviamente que lo psíquico no se reduce solamente a relaciones sociales de poder, pero tampoco se reduce a una cosa intrapsíquica de Edipo y de la familia nuclear, no es solamente eso. ¿Ustedes tienen otros comentarios o preguntas? Por acá. Hola, Sí. ¿cómo estás? Bien. En realidad te quería consultar eso, justamente cómo es esa dimensión política, justamente en el psicoanálisis, la dimensión política del inconsciente, Sí. porque me parece que eso es lo que nos está costando también en pensar la dimensión política de la subjetividad, que el inconsciente también está presente y haciendo juego ahí con las relaciones de poder. Que también ahora estoy haciendo una tesis en relación, un capítulo se llama Dimensión Política de la Subjetividad, y fui en búsqueda de tus libros para poder pensar en esto, pero cuesta, me di cuenta que en el psicoanálisis tampoco no hay mucho desarrollo sobre el poder, pero no hay mucho desarrollo sobre el poder en relación a cómo impactan esas relaciones de poder, raza, género, ¿no? En el inconsciente, ¿no? Que sí. queda reducido, y tiene que ver con lo que decía la compañera, queda reducido a las cuestiones culturales que están afuera, que están en la conciencia, que están en los hábitos. Pero cómo eso incide en el inconsciente, ¿no? Estamos como en esto, que el inconsciente incide en lo que pasa en la familia, ¿no? Que me tiene como ahí apasionada, y bueno, leyendo mucho para buscar algunas preguntas y algunas interrogantes sobre eso, ¿no? Relaciones de poder en el inconsciente, cómo eso empieza a circular, Sí. para pensar en la clínica, ¿no? También. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sí, a mí o sea, vamos a decirlo de esta forma. Cuando Freud inventó el inconsciente, lo inventó a partir de lo que llamó lo sexual infantil, que no es la sexualidad, obviamente, no es la sexualidad en cuanto a prácticas sexuales, sino un extra de placer que no se deja reducir a la satisfacción de una función vital, o sea, es el principio de placer del placer, y lo llamó lo sexual infantil. A mí me parece que, o sea,
inventó precisamente lo sexual infantil a partir de un momento histórico europeo que se interesó mucho a cuestiones de sexualidad y de género, que Foucault llamaba el dispositivo de sexualidad. Y el dispositivo de sexualidad son relaciones de poder y de control de los cuerpos, de jerarquización de las sexualidades, de los géneros, etc. Y entonces, a partir de esa lectura Foucaultiana, a mí me interesó pensar más allá de lo sexual infantil solo, o sea, un psicoanálisis que no sea un psicoanálisis centrado en la sexualidad, en lo sexual infantil, sino en las relaciones de poder y dominio. La sexualidad, lo sexual infantil, es una relación de poder y dominio, pero también hay la raza, hay la clase, hay, bueno, eso, y hay la edad, hay... si somos un poco laplanchianos acá, Jean Laplanche, la relación fundamental entre, o sea, él la llama la relación antropológica fundamental, que es la situación habitual de un adulto que cuida de un nene, o sea, de un niño o una niña, y esa relación es una relación de diferencia de poder, es una relación de poder, o sea, el nene está totalmente entregado, dependiente del adulto. Y, o sea, que eso, a partir de eso, ver que la formación del inconsciente viene de relaciones de poder. La primera siendo esa relación entre adulto y nene, y otras relaciones de poder, de sexualidad, de género, de clase, de raza. O sea, intentar pensar más allá de cierta excitación medio voyerista que hace que el inconsciente sería ese segredo sucio de la sexualidad y no sé qué. No, o sea, la sexualidad es una relación de poder, no es solamente una cuestión de placer y desplacer. Y entonces, bueno, pensar también, yo propongo en ese libro el concepto de racial infantil, que es precisamente al lado de lo sexual infantil, interseccionalizado con lo sexual infantil, que si lo sexual infantil es la búsqueda de un plus de placer que no se deja reducir a la satisfacción de una función vital, lo racial infantil es la búsqueda de sobrevivencia. Búsqueda de sobrevivencia dentro de una relación individual y colectiva de opresión, sobrevivencia y búsqueda de sobrevivencia que no se deja, y relación de dominación que no se deja reducir a la naturalización de los cuerpos inferiorizados, naturalizados como inferiores, etc. Entonces, bueno, relación de poder, un psicoanálisis que pueda escuchar cómo el inconsciente se forma a partir de relaciones de poder. Y por lo tanto, el mito de que el inconsciente no tiene sexo, no tiene género, no tiene color, no, el inconsciente tiene color, el inconsciente tiene sexuación, tiene género, tiene clase también, son efectos, o sea, si no, estamos hablando del inconsciente de forma absolutamente universalizadora y no escuchamos la singularidad, la especificidad de este sujeto. Eso es muy desarrollado en Brasil también, hay muchos psicoanalistas que van hablando precisamente de eso. Y hay un libro de una amiga argentina, Débora Tájar, en la misma editorial que se llama Psicoanálisis para Todos, por un psicoanálisis postpatriarcal, post-heteronormativo y postcolonial. Y es muy interesante el libro de Débora. Y ella define lo decolonial así. Dice decolonial, : el psicoanálisis, tal como los bebés, no viene de París. Eso es fundamental. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Vos querés hacer algún comentario como para cerrar? Y no sé. ¿A usted le suena una práctica de psicoanálisis acá que tome en cuenta precisamente esas cuestiones de opresión, de género, de raza, de clase? O sea, vos estás haciendo una tesis sobre esa cuestión y practicás como psicoanalista también. Soy psicoanalista vincular, muy rioplatense. Ay, dale. Y entonces, explícanos, el psicoanálisis vincular acá,
¿De qué va exactamente? En el Río de la Plata, en realidad, el psicoanálisis vincular está un poco basado en dos autoras, una autora y un autor argentino, que se llaman Janine Puget y Isidoro Berenstein. Y en realidad, bueno, trabaja esto de que uno es otro con otros. O sea, esta cosa del inconsciente, como una cosa que apareció ya en la infancia y quedó ahí asociada a la sexualidad, se deconstruye un poco para decir que, bueno, que hay algo transsubjetivo que también, y lo que está afuera, es parte del inconsciente. Entonces, ese marco conceptual del psicoanálisis vincular ayuda un poco a pensar en cómo se intersectan todas estas cuestiones, que es lo que yo en realidad estoy como tratando de investigar un poquito. Y si bien hay dentro del psicoanálisis vincular algunos autores en Uruguay y en Argentina que están incorporando la interseccionalidad, es un psicoanálisis que permite esa incorporación un poquito más por el marco conceptual que maneja, digamos, porque habla del entre, habla de lo que ocurre en el entre, ¿no? Tiene una concepción, claro, entonces permite un poquito pensarlo. De igual manera, todavía cuesta, ¿no? Pensar en estas cuestiones y falta desarrollo conceptual, pero bueno, yo trabajo con dispositivos de parejas, entonces quería ver cómo se veía esto de lo interseccional, sobre todo focalizar un poquito en el tema de género y las relaciones de poder de género, porque bueno, las parejas heterosexuales, estoy recortando un poquito ahí para poder, viste que las maestrías hay que como acotar un poquito, para pensar, bueno, cómo lo leemos como psicoanalistas vinculares, las relaciones de poder en una pareja heterosexual. Y esto está dentro de la UDELAR, ¿no? Estoy estudiando dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Claro, donde vos trabajás. Sí. Dale. Ay, qué interesante. Sí. Qué bueno eso. Bueno, entonces ustedes tienen que llevar eso para la vieja Europa, por favor. Bárbaro. Bueno. ¿Cerramos? Creo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bárbaro. Bueno, vamos a ver. Tiene que tener todo esto y no.